Ya, entonces, como dijimos, vamos a ocupar el Evangelio de Marcos porque fue el primer evangelio escrito y es el más claro y más conciso. Los eruditos bíblicos están de acuerdo que este evangelio fue escrito por Juan Marcos o Marcos. Se le puede llamar de las dos maneras, como lo indica el libro. Y como dije yo, Marcos era contemporáneo de Pedro, que fue uno de los 12 discípulos originales de Jesús y un líder importante en la iglesia primitiva. Entonces, el contenido de este libro o del Evangelio de Marcos se basa en las enseñanzas y testimonios de Pedro sobre la vida de Jesús. Bueno, este discipulado consta de 6 clases y la de hoy, obviamente, estamos hablando de Jesús como el Hijo de Dios. Para que tengan una referencia, por ejemplo, la clase 2 habla de la muerte de Jesús, la clase 3 va a hablar de la resurrección de Jesús, la clase 4 va a hablar de lo que significa ser cristiano, la clase 5 habla del arrepentimiento y la 6 de la fe y la confianza. Así que en eso vamos a estar trabajando, en esto vamos a estar viendo esta semana. Lo más probable es que nos tome alrededor de 3 meses terminarlo completo, porque como lo vamos a hacer cada 2 semanas o semana por medio, lo más probable es que en 3 meses lo podamos completar. Bueno, tenemos aquí contexto. Esto es súper importante porque el inicio del Nuevo Testamento marca una era en la que de nuevo el Espíritu Santo viene e inspira al escritor humano. Recordemos que antes de eso hubo, como sale ahí la presentación, hubo 400 años donde Dios había permanecido en silencio, desde el último escrito del Antiguo Testamento. De hecho, entre medio de esos 400 años, hay algunos otros libros que se escribieron, pero que no son inspirados por el Espíritu Santo y son los que, no sé si alguna vez han escuchado este concepto, los que se denominan libros apócrifos. Por ejemplo, hay algunos que hablan, son hablan de la cultura judía. Hay un libro que se llama el libro de los Macabeos, que básicamente cuenta la historia de cuando los judíos se rebelaron contra el Imperio Romano. Porque ya el Imperio Romano reinaba. Bueno, vemos que cuando llega Jesús, el Imperio Romano es el que estaba reinando, pero ya habían pasado un par de siglos donde los romanos ya tenían ese control. Pero entonces, claro, hubo 400 años de silencio. Y como dice ahí la presentación, el pueblo todavía tenía la palabra del Antiguo Testamento. El pueblo judío se encargó de recopilarla a medida que se fue escribiendo desde el primer libro hasta el último. Y obviamente el pueblo de Israel tenía la esperanza mesiánica. Ellos estaban esperando a un Mesías. Pero la gran cosa está en que a raíz de una mala interpretación ellos pensaban que ese Mesías que tenía que venir era un Mesías político o una especie de guerrillero que iba a venir a derrotar a filo de espada a Roma. Entonces ellos tenían en mente que ellos iban a reinar sobre la tierra, que Israel iba a ser el gran reino del mundo. Y de hecho, los judíos ortodoxos del día de hoy, que no creen en Jesús porque ellos creen que aún no llegó el Mesías, siguen teniendo esa mirada. Y de hecho, lamentablemente ellos tienen una mirada muy mala, muy, muy, muy mala de Jesús. Lo reconocen como un personaje histórico, pero tiene una mirada muy mala. Entonces, la mayoría de estos judíos obviamente ignoró el significado real de lo que significaba el Mesías que había de venir. Por ejemplo, hay pasajes como el de Isaías 53 donde se habla claramente que iba a haber un Mesías que tenía que venir, que iba a sufrir, que iba a ser golpeado. Entonces, durante estos 400 años de silencio, en donde, como dice lo que acabamos de decir, hubo un silencio de acuerdo a cómo Dios venía actuando anteriormente en el Antiguo Testamento. Y el pueblo esperaba y esperaba al Mesías. Ya, entonces, ya pasando con ese contexto, obviamente llegamos ya al año. Esto es un poco paradójico, pero Jesús no nació en el año 0, según los historiadores. Jesús nació alrededor del año -3 o 3. Es una referencia simplemente.
pero Jesús nació entre el año 4 y 3 antes de Cristo. Es como raro decirlo, pero esa es la manera que se tiene de decir hoy. Em, y en ese contexto, ¿cierto? Donde el pueblo judío seguía bajo el yugo de los romanos, es donde llega Cristo a la escena. Y vamos ahora a la lectura, así que vamos a leer algunos pasajes en el libro de Marcos y les voy a pedir que lo puedan leer, por favor, el que yo les vaya indicando. Este no, porque de hecho está aquí nomás y es lo mismo, pero si quieren pueden buscarlo igual en su Biblia. Es Marcos 1:1, el primer versículo del libro. ¿Hasta aquí alguna pregunta con respecto a la diapositiva anterior? ¿Hay alguna pregunta con el contexto? ¿No? Cualquier cosa, pregunten nomás. Hermana Ángela, ¿usted quería decir algo? ¿O no? No, Ah, es que donde abrieron el micrófono escuché como algo. no, no. Ya, ok. Bien, Ya, gracias. Marcos 1:1 entonces. Marcos 1:1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Eso es el primer versículo del Evangelio de Marcos. Y empezamos obviamente con lo que significa la palabra Evangelio. Evangelio significa buenas noticias. Es decir, cuando nosotros nos llamamos evangélicos, lo que queremos decir es que en nuestro centro, ¿cierto?, está compartir la buena noticia de Jesús, de que nació, de que tuvo un ministerio, de que murió en la cruz y que resucitó, y el valor que tiene todo aquello. Así que en otras palabras, Marcos nos presenta la buena noticia acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. Marcos es claro desde el principio que la vida y el ministerio de Jesús son buenas noticias para nosotros. De hecho, él considera, y por lo tanto nosotros también, que esta es la mejor noticia que puede haber sucedido en toda la historia de la humanidad. Entonces eso, Evangelio es buena noticia o buena nueva. Entonces ahora vamos a ver, ¿cierto?, la autoridad que tenía Jesús. Y esto ya entramos en el terreno, eh, vamos al grano ya de lo que vamos a tratar en la clase, que es muy interesante. Y vamos a este texto, Marcos capítulo 1, versículo 21 al 28. Y como dice el título ahí, vamos a ver la autoridad de Jesús en este caso como maestro y sobre espíritus malignos. En esta porción de versículos, a ver, así que lo va a pedir a la hermana Marcela, si pueden leerlos, eh, del 21 al 28, por favor. Ahí, ahí sí. Ya, del 21 al 28. Un hombre que tenía un espíritu inmundo. O está, préndeme la luz. Esperemos un poquito. Sí, sí, no se Y preocupe. entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando a la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Ya, bueno, aquí, ¿cierto? Vemos una de las ocasiones en que el Señor demostró su poder. Por ejemplo, partimos con que cuando dice que Jesús entró a Capernaum, entrando en la sinagoga enseñaba. La sinagoga eran los lugares donde se reunían los más capos de los capos. Es decir, ahí se juntaban las sectas judías, ya sea fariseos, saduceos,
y ellos eran gente que se dedicaba al estudio del Antiguo Testamento y discutían y entonces no cualquier persona iba a ese lugar y decía que Jesús enseñaba. Entonces, como dice el versículo 2 y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, Jesús hablaba en su nombre propio. Era costumbre de ese tiempo que cuando un rabino daba una explicación de un texto de la Biblia, del Antiguo Testamento, generalmente se basaban en la interpretación de otro rabino anterior. Entonces hablaban basados en la interpretación de otro. Entonces eso era lo común y era muy marcado y entonces ese funcionamiento estaba marcado entre ellos y sabían que funcionaba así. Entonces Jesús viene con una novedad, él habla en su nombre propio. Nos viene con interpretaciones de otros. Y ahí lo remarca el versículo 2 porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y aquí, como dice aquí, él tenía un método diferente al que tenían los otros rabinos. Con frases como yo os digo. Fíjense que esta frase de repente uno las pasa por alto, pero no están porque sí. Al Jesús decir yo os digo, ya era una frase que a ellos les producía mucha sorpresa. Porque nadie comenzaba las oraciones de esa manera. Em, entonces, Jesús ya aquí está demostrando una autoridad única que él tenía como maestro, porque iba al lugar donde estaban los que más sabían, los que eran más expertos, y aún así él iba y enseñaba a los que estaban ahí, con estas diferencias que hemos recalcado. Y obviamente, como dice abajo también, su sabiduría dejaba a sus oyentes admirados, preguntándose de dónde venía tal autoridad. Pero cierto, ahora pasamos a la siguiente, en estos mismos versículos que acabamos de leer también se ve lo que es la autoridad de Jesús sobre los espíritus malignos. ¿Por qué? Porque luego tenemos en el versículo 23, dice que había un hombre con un espíritu inmundo que dio voces. Y el versículo 24 sale algo muy importante. Dice, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Aquí no estaba hablando el endemoniado en sí, estaba hablando lo que tenía dentro del espíritu inmundo que tenía dentro de él. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que vemos? Aquel espíritu inmundo que estaba dentro de él reconoce quién era Jesús, que no era simplemente un ser humano, reconoce. Y dice, ¿has venido a destruirnos? O sea que el mismo espíritu inmundo reconocía que Jesús tenía la capacidad para destruirlos. Aquí también tenemos que hacer como un apéndice sobre los milagros. En los evangelios tenemos muchos milagros registrados. No sé si tenemos muchos milagros registrados, pero a pesar de que Jesús hizo muchos milagros, no era el, como el punto central de su ministerio. Porque, por ejemplo, tenemos casos en que Jesús hizo muchos milagros, pero no necesariamente en aquellos que hizo milagros creyeron, o en aquellos que hizo milagros se convirtieron y por lo tanto fueron salvos. Sino que la función, y esto es lo más importante, la función principal de los milagros, como dice acá abajo, era validar el mensaje. O sea que no es casualidad de que este hecho se haya dado así, en el cual él muestra porque imaginémonos el contexto. En medio de esta escena donde Jesús estaba enseñando, es donde aparece cierto el endemoniado. Entonces, lo que hace el milagro, en este caso, es validar la autoridad de Jesús, validar el mensaje, revelar su naturaleza divina y demostrar su autoridad.
Entonces, para los rabinos, para los fariseos, para los saduceos que estaban escuchando y viendo a Jesús, el hecho de que luego de enseñar con esa autoridad venga y haga un milagro, haga que tenga poder sobre los espíritus inmundos, validaba aún más lo que había dicho anteriormente. Entonces, eso es súper importante. Entonces, como dije, el espíritu inmundo reconoció a Jesús y con precisión se refiere a él como el Santo de Dios. Ese título no era para nadie. El Santo de Dios era un título que evocaba, ¿cierto?, una autoridad que no tenía nadie. Y ahí podemos ver entonces la diferencia. Los espíritus inmundos reconocieron a Jesús, pero hasta ese momento los fariseos, las personas, incluso sus discípulos al principio, no entendían completamente toda la revelación aún. Ellos se fueron dando cuenta de manera progresiva quién era Jesús, porque al Lucas, principio claramente lo veían como un maestro espectacular, con una enseñanza, se daban cuenta de su autoridad. Lucas. Dime, Em, una parte que me quedó ahí dando bote. El término. Ay, ¿cómo fue que dijiste? No, ¿Santo no de elegido Dios? de Dios. ¿Cuánto? ¿El Santo de Dios? Ese. ¿Ese término se lo dio la misma gente o se lo dieron los maestros que estaban ahí también en la sinagoga? A ver, en el contexto, quien le dice el Ujú. Santo de Dios son el espíritu inmundo en el hombre. Ya, pero ¿Después de qué? después de esa situación, ¿se sigue conociendo a Jesús? Onda, como la gente lo reconoce después, así como Es más. que no, obviamente que no, porque los fariseos no, en ningún momento, imagínate, si hasta el momento de que Jesús fue crucificado, ni ahí reconocieron que él tenía una cualidad especial, que era el Hijo de Dios, que es otro título también que no es para nadie, solo se adjudica a él. Entonces, claro, en este caso lo que vemos es que el espíritu inmundo reconoció a Jesús. Y ahora podremos preguntarnos por qué. Podríamos ahondar mucho más en eso, pero creo que con esto que voy a decir lo podemos cerrar. Obviamente, ese espíritu inmundo, o sea, es un ser espiritual. Y la palabra nos dice que los seres espirituales, esa jerarquía fueron creados un poco mayor que el ser humano. Por lo tanto, tienen acceso a conocimiento o a capacidades que nosotros no tenemos. Entonces, por eso se da eso, porque a ver, de alguna manera, y esto es así, todos los demonios, Satanás, todos los espíritus inmundos, cualquier tipo de hueste celestial maligna, conocen a Dios, conocen a Jesús. Y como dice el versículo, y ellos creen en Él, pero no le obedecen. Incluso seguramente ellos tienen más conocimiento que cualquier persona pueda juntar en toda su vida de Dios, pero aún así no se someten y no le obedecen. No sé si respondí tu pregunta. ¿Sí? Bueno, vamos ahora a otro texto, un capítulo siguiente, en Marcos capítulo 2 versículos del 1 al 12. Ahí le pido a la hermana Ángela y Joel, si quieren, repártanse en la mitad los versículos, del 1 al 6, del 7 al 12, por ahí. Marcos capítulo 2, del versículo 1 al 12. Aquí vamos a ver, ¿cierto? También la autoridad de Jesús. Ahí. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el
lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca he visto tal cosa. Wow, es un relato tremendo, tremendo, tremendo. Antes Sí. de entrar en el contenido en sí, una de las cosas que podemos ver, por ejemplo, en los primeros versículos, es em, el ingenio, pero detrás de ese ingenio era el amor que había por este lisiado, por aquellas personas que buscaron la estrategia y imagínense, estaba tan llena esa casa donde estaban que lo metieron por el techo. De Increíble. hecho, aquí creo que ¿Cómo? Perdón. Tengo una duda aquí, bueno, no una duda, realmente no sé el significado de la palabra cavilaban, ¿qué significa? Ah, sí, sí, es por la versión de la... ¿Qué versión tienen ustedes? ¿Qué versión de la Biblia es? ¿Reina Valera? Reina Sí, Valera. sí, sí, 1960. Sí, no, Justo es lo estaba pensar. buscando en Google, el significado. ¿Lo leo? Sí, dale, dale, léelo Sí. nomás. Ya. Dice que significa pensar con detenimiento o profundidad sobre algo. En otras palabras, cavilaban significa que varios sujetos estaban pensando o reflexionando profundamente sobre algo en el pasado. Ya, bien, súper. Súper, súper, súper. De hecho, bueno, yo tengo una Reina Valera también, pero se llama Valera revisada. Entonces hay ciertas palabras que cambian. Por ejemplo, en el versículo, ve a decir cavilabais, dice, ¿por qué pensáis en esas cosas en vuestros corazones? Entonces es lo mismo que nos leyó Romina. Pero eso, claro, Jesús, y de hecho, ahí en el contexto, en el versículo 8 dice, conociendo en su espíritu que razonaban de esta manera, es decir, Jesús leyó el pensamiento de ellos y en voz alta los reprendió. Es como es como que nosotros estemos pensando de alguien que está al lado nuestro y la persona en voz alta responde a nuestros pensamientos. Yo creo que nos daría escalofrío. Entonces, como decía, imagínense el amor que tuvieron estas personas sobre la persona que estaban llevando a Jesús, que incluso se la ingeniaron, abrieron, hicieron un hoyo en el techo y lo bajaron. Aquí, por ejemplo, hay una representación, una imagen, bueno, no sé si alguna vez habrán visto alguna película, alguna serie donde se retrata esta escena. Eh, y es, y es bien representativo como lo que les comento, todo lo que tuvieron que hacer para llevar a esa persona ante Jesús, porque no se podía entrar por las puertas ni por la ventana, no, estaba todo ocupado. Y también obviamente eso nos da también una característica de cómo eran las casas en ese tiempo. Bueno, pero entonces, aquí tenemos una de en el versículo 5, ¿qué es lo primero que Jesús le dice al paralítico? No le dice, ya, estás sanado, sino que apela a algo que va mucho más profundo. Y es lo que nosotros decimos siempre, lo que se predica en la iglesia, lo que predica el pastor. Nosotros podemos orar por un milagro, podemos hacerlo y debemos hacerlo porque obviamente es una buena intención que nosotros tenemos en pedirle eso a Dios para alguien que lo necesita. Pero por sobre esa necesidad
siempre va a estar la salvación del alma, la sanidad interior. Eso es más importante. Y obviamente eso nos choca, porque viviendo en este cuerpo carnal, obviamente que quisiésemos que la carne no se duela, que no haya dolor, que no haya sufrimiento. Pero por eso la Biblia nos recuerda y nos recuerda y nos recuerda que lo eterno, ¿cierto? La palabra de Dios es eterna y las cosas de este mundo no lo son. Y claramente, como estamos inmersos en esta vida, 70 80 90 años nos puede parecer mucho, pero a la verdad no es nada comparado con lo que es eterno. Y para eso precisamente debemos vivir en el Señor, porque como estamos en la carne, si yo me desconecto de Dios, bueno, mi carne va a empezar a ganar terreno y yo voy a ver esta vida como lo máximo que hay y no le voy a dar la importancia que corresponde a Dios, a su palabra y a lo que Él nos entrega, que es un regalo eterno. Entonces dice, hijo, tus pecados te son perdonados en el versículo 5. Y antes de seguir con este punto, aquí, como sale en esta parte de aquí brevemente, ¿qué es el pecado? El pecado es una actitud de rebelión contra Dios que podemos cometerla de tres maneras: de pensamiento, de palabra o de acción. Es no cumplir con la ley moral de Dios, haciendo lo que queremos en lugar de lo que Él quiere. Entonces, esto parte de la base de que Dios creó el universo, el cosmos, la Tierra, los planetas, las estrellas, todo, todo, y lo creó con un orden. Es decir, fíjense que los científicos entienden que la mayoría de las cosas tienden al caos en el universo, pero contrariamente a eso, la creación demuestra exactamente lo contrario, un orden. No sé si alguna vez han visto imágenes, por ejemplo, de estos cristales de nieve que se forman, donde tienen una forma geométrica pero espectacular. Y uno dice, pero ¿cómo es tan detallado, tan complejo? Y así podríamos nombrar miles y miles y miles de cosas. Entonces, como el Señor creó su creación de una manera en específica, funciona de una manera en específica. Por lo tanto, a la hora de que nosotros actuamos como si tuviese otro funcionamiento, estamos quebrantando la ley de Dios. Y eso es lo que se le denomina pecado. Y eso lo podemos hacer de pensamiento, de palabra o de acción. O a veces de dos, o a veces de tres. Se pueden mezclar, pero esas son las maneras en que nosotros, mediante nuestros sentidos, ¿cierto?, podemos pecar. Lo otro que sabemos en base a la palabra es que entonces una transgresión a la ley de Dios significa una violación profunda a su ley, a su verdad. Por lo tanto, Dios está en contra de eso. Por lo tanto, como la Biblia dice, Dios odia el pecado. Esa palabra nos puede parecer fuerte, pero recordemos que todos los atributos de Dios, todas las emociones de Dios son llevadas a cabo en la perfección, en la santidad. Por lo tanto, Él va a sentir ira cuando tenga que sentirlo, de acuerdo y conforme a todos sus otros atributos. No es que el momento de que siente ira tiene menos amor o tiene menos justicia. No, los atributos del Señor son en completo Él. No es que tenga un poquito de esto, un poquito de esto otro. Entonces, por su santidad, Dios debe castigar toda la transgresión a su ley. Es decir, es lo que corresponde, porque va de acuerdo a la naturaleza de Dios. Si Dios es justo, Él va a dar con respecto, ¿cierto?, a si se transgrede algo, lo justo que suceda es que haya un castigo. Nosotros, a ver, a nivel práctico, nosotros lo vemos en el funcionamiento de las naciones, de los países, de los reinos. Así funciona. Hay leyes que si no se respetan, tienen un castigo. Por lo tanto, no podemos sorprendernos en esta lógica de que Dios tenga que, al odiar el pecado, tenga que castigarlo. Porque es lógico, es obvio. Entonces eso con respecto al pecado, para que lo tengamos claro. Y obviamente lo que la palabra nos habla es que cada ser humano ha pecado. Cada ser humano ha pecado. No hay ni uno bueno, dice Romanos. No hay ni uno bueno. Solo Jesús. Entonces, ahora la conclusión. Si cada ser humano ha pecado, cada ser humano
debe recibir un castigo. La paga del pecado es la muerte. Adán y Eva estaban destinados para vivir por toda la eternidad, pero su eternidad o su infinitud desde ahí hacia adelante fue cortada en base al pecado. Y esa es nuestra condición. Esa es nuestra condición. Y obviamente, y lo vamos a ver más adelante en las otras clases, pero igual lo menciono acá, pero ahí es donde entra claramente Jesús y lo que hizo. Porque, hermanos, si no es por Jesús, nosotros y cada uno de nosotros está destinado sí o sí al infierno y a la muerte eterna. Es lo que nos corresponde. Si hablamos de justicia, lo justo es que vayamos al infierno. Eso es lo que merecemos cada uno de nosotros. Cada ser humano es lo que merece. Y ahí, teniendo eso en claro, es donde el sacrificio de Cristo toma aún más valor y lo podemos entender más ampliamente y plenamente. Y es la gracia de Dios la que se manifiesta en ese veredicto que era justo, donde nosotros ya estábamos destinados a la muerte eterna. Y esa gracia mediante ese rescate vino a nosotros. Volviendo entonces a la porción que leímos en Marcos capítulo 2, vemos la reacción que tienen los líderes judíos cuando Jesús le dice al paralítico, Hijo, tus perdonados te son pecados. Perdón, lo dije al revés. Tus pecados te son perdonados. El otro día me pasó lo mismo. Oye, y lo peor es que va a quedar grabado. Tus pecados te son perdonados, no tus perdonados te son pecados. Hijo, tus pecados te son perdonados, ¿sí? Está bien. Y porque luego en el versículo 7 sigue diciendo que uno de los escribas hablaba así. ¿Por qué habla este así? Está blasfemando. Y aquí, en la siguiente pregunta que sale en el versículo 7 viene una clave muy importante, pero muy, muy importante. El escriba dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y eso era cierto. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces, como ellos obviamente les parecía imposible, porque eso, miren, otra consideración, ellos esperaban un Mesías, pero a ellos no se les pasaba por la cabeza que el Mesías que iba a venir iba a ser Dios. Por lo tanto, ellos, a medida del ministerio de Jesús fue avanzando, los fariseos, los escribas, se fueron enterando de las pretensiones de Jesús y de que decía tener cierta autoridad como lo que estamos estudiando, pero aún así ellos no lo creían. ¿Por qué? Porque tampoco tenían razones para creerlo. Porque ellos no pensaban que el Mesías iba a ser Dios, sino que iba a ser un hombre prominente, con poder político, que iba a llevarlo, ¿cierto?, a la victoria terrenal. Entonces, por eso es que el escriba dice esto: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que razonaban estas cosas, le responde lo que hablamos delante. Esto fue en su pensamiento, pero Jesús le responde. Y eso es otra muestra más en el momento. Entonces, los judíos se escandalizaron, dado que vieron que este perdón era una afirmación de ser igual a Dios. Y claramente Jesús sabía lo que estaba haciendo. Jesús sabía lo que iba a provocar al que delante de judíos ortodoxos, escribas, perdonar un pecado. Él sabía lo que iba a provocar, porque obviamente sabía lo que significaba. Y claramente Jesús es consciente de su propia identidad, obviamente, y él sabe absolutamente que es Dios. Por lo tanto, por eso tiene la potestad y el poder de perdonar pecados. Entonces, como dijo Jesús, él le dice al paralítico que sus pecados son perdonados. Y luego más adelante, avanzando ya en el versículo 9, Jesús dice algo interesante. Dice, ¿qué es más fácil decirle al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu camilla y anda? Él estaba haciendo esa comparación según la vista humana porque cualquier persona podía decir tus pecados te son perdonados. Pero, pero el efecto de eso es, por decirlo así, intangible, porque es un cambio interior. Cuando nosotros entendemos que nuestros pecados son perdonados a través del Señor, eso no es como que ya el Señor me perdona y ustedes con los ojos físicos van a ver un cambio en mí, en mi cuerpo. No, eso no se ve, es intangible. En cambio,
el decirle, levántate, toma tu camilla y anda a un paralítico, eso sí se puede ver. Por lo tanto, a los ojos humanos es más difícil eso. Entonces Jesús lo dice con su qué, porque inmediatamente después de eso les rebate a los escribas y les dice entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y ándate a tu casa. Y él se levantó, ¿cierto? Y tomando enseguida su camilla salió a la vista de todos. Bueno, y muchos se asombraron, obviamente. Entonces, ¿cierto? Él milagrosamente sana al paralítico. Miren, como tenemos aquí en la diapositiva, en el último párrafo, la Biblia registra 43 milagros de sanidad de Jesús sobre enfermos, ciegos, cojos e incluso leprosos. Estos milagros autentican su mensaje y su autoridad única. Bueno, recuerden lo que decíamos delante, la función principal de los milagros era dar aún más veracidad, ¿cierto?, al mensaje que él traía. Y siguiendo la lectura ahí, dice, y lo hacen en particular debido a la forma en que Jesús sana. ¿Cómo ha sanado el hombre? ¿Acaso Jesús saca un bisturí o busca en su bolsillo alguna medicina? No, Jesús no tuvo que hacer ningún procedimiento médico de la época, con hierbas, qué sé yo. No, no, no. Él es sanado por la palabra de Jesús y solo por su palabra. Y eso indirectamente, o para ellos también directamente, ellos les recordaba algo. Si vamos al Génesis, el que crea con la palabra y solo con la palabra es Dios. Por lo tanto, Jesús estaba haciendo uso natural de su esencia como Dios, el que solo por la palabra las cosas sucedan. Entonces, esto daba un mensaje muy potente a, a la gente que estaba viendo allí en ese momento. Porque obviamente no había mucha gente, si, como termina diciendo el versículo 12, todos se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo, nunca hemos visto nada como esto. Incluso el autor es claro en decir que todos se asombraron, incluso aquellos escribas que estaban pensando dentro de su mente contra Jesús, oye, ¿qué está haciendo este hombre? Incluso ellos. Entonces, recapitulando, ¿cierto? Hemos visto la autoridad de Jesús como maestro sobre espíritus malignos para perdonar pecados sobre la enfermedad. En dos textos, ¿cierto? Primero vimos Marcos capítulo 1 y ahora Marcos capítulo 2. Luego vamos ahora a Marcos capítulo 4. Hasta el momento, ¿hay alguna duda? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Algún comentario de verdad? Lo que sea. ¿Todo bien? Ya, súper. Marcos capítulo 4 del 35 al 41. Gaby, para que tú puedas leer ahora, por favor. ¿Es otra versión? ¿No importa? Sí, no importa. 4 del... A ver, dice. Jesús calma la tormenta. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y dijo a las olas, Silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Amén. Bueno, este es otro relato muy conocido y nos habla de la autoridad que tenía Jesús, incluso hasta sobre la naturaleza, sobre él podía, como vemos ahí, él estaba controlando el clima. Deme un segundito que alguien entró a la sala y quiero que no quede afuera.
Ya, ahí lo envío para acá. Básicamente aquí está controlando el clima y de nuevo, nuevamente vemos la característica como lo que leímos recién, que solo con la palabra él eh, dice al mar, calla, enmudece. Eso es lo que sale aquí en la Reina Valera revisada. Calla, enmudece. Entonces, amainó el viento y sobrevino una gran calma. Entonces, nuevamente, mediante su palabra, él eh, ejerce, ¿cierto?, este acto sobrenatural. El Antiguo Testamento también está lleno de relatos de Dios controlando la naturaleza, pero nunca lo hizo así un ser humano. A ver, porque recordemos, esto también como también podríamos hacer algo específicamente sobre esto, pero para recordar, Jesús tiene una doble naturaleza. Él era completamente Dios y completamente hombre. Y de hecho, de ahí más adelante, en la historia de la iglesia se deriva un término que lo voy a mencionar ahora que se le llama la unión hipostática, que es precisamente la unión de esas dos naturalezas en una persona. No es que eran dos personas, como que había un Jesús humano y un Jesús divino, no, era una persona. Entonces, ahora, pero él era hombre, era verdaderamente hombre, pero verdaderamente Dios también. Entonces, la Biblia contiene otros relatos de la autoridad de Jesús sobre la naturaleza, como cuando camina sobre el agua, ¿cierto? O cuando alimenta a los 5.000 con 5 panes y 2 peces. También, por ejemplo, en el primer milagro que él hizo. ¿Se acuerdan cuál fue? El cuando convierte el agua en vino. Y también otro relato más cuando seca la higuera. Es decir, todo ese tipo de milagros o hechos extraordinarios, ¿cierto? Estaban conforme a la autoridad que tenía él sobre la naturaleza, sobre lo creado, sobre el mundo creado. Bueno, avanzando entonces, tenemos otro tipo de autoridad que tenía Jesús y que manifestó varias veces, que es la autoridad sobre la muerte. Ya con la imagen de acá se darán una idea a qué hace alusión. Así que vamos ahora a un capítulo más, Marcos capítulo 5 del 21 al 24 y 35 al 43. Así que, mm, Romina, por favor. Mira, yo leo del 21 al 24 y tú lees del 35 al 43. Ya, entonces Marcos capítulo 5 versículo 21 al 24 primero. Acá el subtítulo dice La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesucristo. Ya dice, Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él una gran multitud y él estaba junto al mar. En esto llega uno de los dirigentes de la sinagoga llamado Jairo y al verle cae ante sus pies y le suplica con insistencia diciendo, Mi hijita está a punto de morir, ven a poner las manos sobre ella para que se cure y viva. Y se fue con él, le siguió una gran multitud y le apretujaban. Ahora del 35 al 43, por fin. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la niña, y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita, cumi, que traducido es, Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén. Bueno, aquí vemos cierto autoridad que tenía el Señor sobre la muerte. Aquí nuevamente tenemos, con el poder de su palabra, el Señor vuelve a la vida a esta niña. Y ahí mismo el autor de Marcos hace
eh, dice lo que le dijo en el idioma original. Dice que traducido significa, muchacha, a ti te digo, levántate. Y aquí es interesante porque si hace una distinción el autor está haciendo una distinción de dos idiomas, Talita Kumi, y luego nuestro caso el español. Pero en el texto original el cambio era del arameo al griego, porque recuerden que Marcos, al igual que todo el Nuevo Testamento, se escribió en griego. Entonces, él por eso hace esa distinción. Quiso obviamente tomar las palabras textuales de Jesús, pero luego él las traduce al griego, que era la lengua a la que iban a leer cuando él, ¿cierto?, empezara a esparcir ese escrito. Bueno, entonces, eh, vemos lo que hace Jesús aquí. Solo pronunciando una palabra le devuelve la vida. Como dice, incluso hoy día con toda la tecnología médica que existe, esto va más allá de nosotros. Es decir, incluso hoy con todos los avances médicos que hay, que son un montón, se está muy lejos de llegar a saber resucitar a una persona. Por lo tanto, obviamente esto nos dice que no tiene nada que ver con alguna artimaña, con algún truco. No, esto era y es poder de Dios y autoridad que de esa manera el Señor ocupó en este acto específico para devolverle la vida a esta niña. Es interesante también porque Jairo, su padre, no era cualquier persona, él trabajaba en la sinagoga. Por lo tanto, él podría haber tenido miedo incluso de ir a Jesús si otros de la sinagoga lo veían. Pero no. Dicen el relato que fue y le suplica. Cae ante sus pies y le suplica. Y ahí hay otro punto muy importante, porque, por ejemplo, aquí nos habla de que Jairo cayó a los pies de Cristo. Jesús, en todo su ministerio, hubo mucha gente que se le postró a los pies, que se postró delante de él, que se arrodilló, que se inclinó. Y el punto es que ese acto de una persona hacia alguien estaba penado porque era idolatría. Entonces, y obviamente Jesús lo sabía. Pero él, ¿por qué aceptaba ese tipo de acto? Porque él sabía quién era. Y por lo tanto la gente no cometía idolatría al ejercer ese acto ante él, porque Jesús era, y obviamente sabemos que es, Dios. Entonces fíjense que todo ese tipo de detalles no están al azar. Es decir, el Señor Jesús de muchas maneras fue comunicándole a la gente quién era Él. Por ejemplo, más atrás cuando calmaba la tormenta, al final del relato dice que los discípulos se asombraron y se decían, ¿quién es este hombre? Y ahí es lo que le hablaba yo de que no todos entendieron al tiro que Jesús era Dios. De hecho, una de las afirmaciones más categóricas que se hacen con respecto a eso es en Mateo 16, 18 o 19 por ahí, donde la confesión de Pedro, donde Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios viviente. Y nuevamente, el título Hijo de Dios en ese contexto histórico estaba eh, destinado solamente para un enviado directo de Dios, no era para ningún ser humano. Entonces, ocupar ese término, el Santo de Dios, como lo reconocieron el Espíritu Inmundo, el Hijo de Dios, eran términos y títulos exclusivamente para Jesús. Entonces, acá tenemos, ¿cierto?, la autoridad de Jesús sobre la muerte. Y vamos a ver ya el último tipo de autoridad. Ya estamos terminando, yo creo que en 10 minutos más, quizá. Y la siguiente, autoridad sobre las personas. Vamos a ir al último texto que está de vuelta en Marcos capítulo 1 del versículo 16 al 20. Ya este lo voy a leer yo. Marcos capítulo 1 versículo 16 al 20. Dice así. Mientras pasaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón,
que echaban una red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca remendando las redes. Al instante los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros se fueron en pos de él. Aquí tenemos una autoridad, ¿cierto? Un tipo de autoridad que Jesús manifestó y fue gran parte, fue muy importante, ¿cierto? En su ministerio que era la autoridad sobre las personas. Y aquí vemos, por ejemplo, en el llamado que le hace a estos cuatro jóvenes, que eran Simón, o más conocido como Pedro, ¿cierto? Que eran Andrés, que eran los hijos de Zebedeo, que es Juan y su hermano. Jacobo y Juan, perdón. O Santiago también que se le llama Jacobo. Aquí, ¿cierto? Como dice ahí, hay un llamado radical. Jesús llamó a pescadores a dejar todo para seguirle. Detengámonos un poquito aquí porque aquí también hay algo muy importante. El, el ser pescador, como muchos trabajos en esa época, ¿cierto? Involucraba que ellos tenían el sustento diario. Era un trabajo no de los mejores remunerados en esa época. Por lo tanto, que pescadores que tenían esa calidad de vida en ese momento, al llamado de Jesús, dejaran todo y le siguieran, era la decisión de sus vidas. Porque ellos entendían, ellos mismos, los pescadores entendían de que si dejaban de trabajar en eso ya no iban a tener cómo sustentar a sus familias. Entonces, esto remarca aún más la autoridad que tenía Jesús sobre ellos. Porque em, no era una decisión sencilla, era dejarlo todo. Y eso, de hecho, eso es una de las características del llamado de Jesús, tanto para ellos como el día de hoy para nosotros. Y es lo que cuesta, dejarlo todo, ponerlo a Él. Ni siquiera uno dice en el primer lugar, pero Dios es todo. Dios es todo, Dios es mucho más que un primer lugar en mi vida. Dios es todo. Y no puedo separarme de Él en ningún momento, en ningún lugar, en ninguna circunstancia. No puedo aislar un área de mi vida y decir, ya, esto es de mi vida cristiana, esto es de mi vida religiosa y esto no. Eso es un error garrafal. Bueno, tenemos, cierto, como dice el texto bíblico, una respuesta inmediata. Le siguieron sin demora abandonando trabajo y familia. Miren, Pedro es sabido en base al relato bíblico que él tenía una esposa. Ahí mismo se nos relata de que Jacobo y Juan estaban con su papá y dejaron al papá y fueron en pos de Jesús. Y como decía recién, este llamado que Jesús hace a estas personas, obviamente los apóstoles, los 12 apóstoles tenían y tuvieron una labor especial que no tuvo nadie más, porque Dios les dio autoridad y muchos de ellos escribieron, ¿cierto? Inspirado por el Espíritu Santo, lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento. Pero nosotros, de alguna manera, y es así, somos discípulos de Cristo. Él es nuestro maestro, nuestro, nuestro gran maestro, ¿cierto? Nuestro sumo sacerdote, quien nos acerca al Padre. Entonces, como hijo de Dios, hace esa afirmación sobre nuestras vidas, es decir, esa autoridad que Cristo tiene sobre las personas, claramente la tiene también sobre nosotros. Y el día que Él llegó a nuestra vida, de la manera que fuese, nos ha traído hasta aquí. Y eso es, pero si lo pensamos, a veces uno, en la palabra de Dios tenemos cosas tan impresionantes, pero producto, no sé, a veces de no pensarlas correctamente, de a veces estar apegado quizás mucho a este mundo, no nos damos cuenta de la importancia, de lo hermoso que es tener el Espíritu Santo en nosotros, de que Jesús nos haya llamado, de que Jesús nos haya escogido. No es cualquier persona, es Dios. Y eso, tan solo eso, debiese dejarnos completamente rendidos todos los días.
Pasando a esta parte, miren, aquí hay una cita de C.S. Lewis, que como dice ahí fue un escritor y pensador cristiano británico. De hecho, él es conocido principalmente por haber escrito las novelas de las Crónicas de Narnia. No sé si alguna vez vieron las películas, porque tienen películas, pero en su principio fueron libros. De hecho, creo que hay tres películas, pero creo que hay más libros. Pero él, entre otras cosas, tiene un libro muy conocido que se llama El Cristianismo. Tiene un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, que son como reflexiones con respecto al bien, con respecto al mal, con respecto a la moral. Y él dijo una cosa, y como dice ahí el título, lo que no debemos decir, aquí tenemos que tener cuidado con algo, y que es un relato que podemos ver quizás muy esparcido en muchos lados. Voy a partir leyendo, dice, citando cierto lo que decía C.S. Lewis. Aquí estoy tratando de evitar que alguien diga realmente la cosa más tonta que la gente a menudo dice acerca de él, o sea, de Jesús. No tengo problema en aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Pongo pausa ahí a la cita. Mucha gente dice eso y mucha gente cree eso. Hay algunos que incluso niegan la existencia de Jesús como personaje histórico, que eso ya, incluso dentro del mundo de la academia, de los historiadores, está prácticamente cerrado. Todos afirman de que Jesús existió. Pero hay gente, mucha gente que dice, ya sí, yo creo que existió y creo que fue un maestro. Algunos le llaman gurú, algunos le llaman comunicador, algunos le llaman, ¿cómo se llama? Revolucionario. A veces le dan etiquetas modernas, ¿no? Que Jesús era de izquierda, que Jesús era comunista, que Jesús era capitalista, etcétera. Pero eso es anacrónico, no corresponde, no podemos eh, ponerle características o etiquetas de hoy a Jesús que vivía en el mundo de hace 2000 años atrás. Deme un segundito que entró alguien y me avisó aquí. Asignar a... Ah, ya terminaron dos grupos. Será tres. Ya ahí la asigné. Entonces mucha gente dice eso. No, yo creo que Jesús fue un personaje histórico, sí, pero Dios no fue Dios. Sigo con la cita. Esa es la única cosa que no debemos decir. Un hombre que fue simplemente un hombre y que dijo las cosas que Jesús dijo no pudo haber sido un gran maestro moral. Solamente. Porque vamos atrás. Recordemos todo lo que hemos visto ahora, todo lo que Jesús hacía y lo que él con su qué quería lograr que la gente entendiera con lo que él estaba haciendo. No era cualquier cosa perdonar pecados, como dijo el escriba. Eso solo le corresponde a Dios. Claramente Jesús lo sabía y por eso lo hizo. Sigo con la cita. Habría sido, hablando de Jesús, o un lunático al mismo nivel del hombre que se dice ser un huevo escalfado, o de lo contrario sería el demonio del infierno. Debes hacer tu elección. Este hombre o era y es el Hijo de Dios, o de lo contrario un loco o algo peor. Puedes descartarlo como loco, puedes escupirlo y matarlo como a un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarle Señor y Dios. Pero no vengamos con ninguna tontería condescendiente acerca de que fue un gran maestro humano. Él no nos dejó esa salida, no era su intención. Es decir, Dios, en la persona, ¿cierto?, de Jesús, no, su intención no era quedar simplemente como un rabino común y corriente que vino con una interpretación un poquito más novedosa. No, él claramente con todo lo que hizo, con los milagros, con el perdón de pecados, con aceptar que la gente se le postrara y un montón de cosas más, él estaba diciendo, yo soy el Hijo de Dios, el Dios encarnado. Entonces, esto es lo que no debemos decir. O si escuchamos a alguien decir esto con amor, con mansedumbre y con dirección, poder corregirlo. Jesús no es solamente un personaje histórico. Jesús entró en la historia, obviamente, porque era completamente humano, nacido de la Virgen María. Pero no era solamente eso. Completamente Dios, verdaderamente Dios también. Y es por eso que su sacrificio en la cruz se hace efectivo. Si no era Dios el que venía a morir, esa muerte no servía. Pero no fue así. Por lo tanto, ¿quién es Jesús? ¿Es solo un gran maestro? Sus enseñanzas y afirmaciones no permiten esta opción, ya que solo decir que era solo un gran maestro deja fuera lo más importante, su identidad como Señor y Dios. Podríamos decir que Jesús era un lunático.
pero sus acciones coherentes desmienten esta posibilidad. Podríamos decir también que Jesús era un mentiroso, pero su carácter moral contradice esta teoría. Por lo tanto, nos queda una opción. Era quien decía ser, Señor y Dios, que es la única opción coherente con todas sus afirmaciones, milagros, acciones, palabras, hechos. De hecho, un término anclado a este escritor británico del siglo pasado es lo que se denomina el trilema de Lewis, donde él precisamente en uno de sus libros declara esta idea: o Jesús era un loco, o era un mentiroso, o decía la verdad. Tenemos esas opciones. Y de hecho, delante lo comentábamos con el hermano Alejandro, que leímos un libro, creo que es el que mencionó el pastor el domingo, el que también hay una película que se llama El caso de Cristo, en donde el autor, en el momento que era agnóstico, él hace una investigación exhaustiva sobre la persona de Jesús y en un punto va con un, no sé si un psiquiatra, un psicólogo experto, en donde básicamente hubo en la academia de esa, en psiquiatría o psicología, se le hizo como un examen psicológico a Jesús según los relatos de la Biblia, para ver si dentro del texto se hallaban acciones o palabras que los psicólogos pudiesen decir: ah, esto es de una persona que está psicótica, ah, esto es de una persona que está desequilibrada. Pero no, pasaron, Jesús obviamente pasó todas las pruebas. Entonces, hasta ese punto. Bueno, ahí obviamente les invito, si es que tienen un tiempito, pueden leerse el libro. Yo lo tengo en el caso de que me lo quieran pedir, o pueden ver la película, que también está en Netflix, si no me equivoco, y es súper buena. Súper buena. Entonces, ¿quién es Jesús? Nosotros sabemos que Él es Dios, que Él perdona pecados, que Él hace milagros, que Él tiene el poder sobre toda su creación, que Él tiene el poder sobre nosotros, las personas. Y obviamente, ya esta es la última diapositiva, por si acaso. Esto tiene muchas implicaciones. El que Jesús sea Dios, el que Jesús sea el Señor, el que Jesús posteriormente haya muerto, haya resucitado, indica, como Él lo dijo en Juan 14:6, que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida, y no hay otro camino que nos lleve al Padre, que no hay otro camino que nos lleve a la salvación eterna. Como resumen, entonces, ¿cierto? Bueno, primero, lo que tenemos aquí, ¿cierto? Reconocer al Señor y someterse a su autoridad. Recordemos que el espíritu inmundo lo reconoció, sabía quién era, incluso lo reconoció por quién realmente era, el Santo de Dios, que era un título para Dios, pero no se somete. Conocer su palabra, estudiar los evangelios para entender quién es realmente. Como explicamos al principio, los evangelios son los relatos más confiables que tenemos porque son la gente que vivió con Jesús o que vivió, en este caso, con Pedro, que fue Marcos, y el que estamos leyendo y el primero que se escribió, o con Pablo, que fue Lucas. Y en resumen, entonces, hermanos, tenemos Jesús tiene una gran autoridad como maestro sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, sobre espíritus malignos, sobre la muerte. Él tenía también autoridad para perdonar pecados y sobre las personas como tú y yo. Es el maestro supremo en el mundo. Él afirmó ser divino. Recordemos, él afirmó ser divino. Él es el Hijo de Dios y profesa la divinidad como el Hijo único de Dios. Su divinidad es validada por los hechos milagrosos que realiza. Entonces, esto es la base de nuestra creencia. Nos llamamos cristianos porque Cristo es todo para nosotros. Seguimos el camino que nos ha demarcado. Somos sus hijos, fuimos adoptados obviamente mediante el sacrificio que Él hizo. Eh, y esto es lo más importante. Como les decía al principio, nuestra vida tiene que ser cristocéntrica. ¿Qué quiere decir? Obviamente, Jesús tiene que ser el centro en todo, en absolutamente todo. Amén. Hemos concluido. Antes de orar, me gustaría preguntar si quedó alguna duda, si es que alguien tiene alguna pregunta. Eh, ¿Algo? ¿De verdad? ¿Fui claro? Igual admito que estaba un poco nervioso.
¿Hay algo que le haya quedado la duda o está bien? ¿Fue claro? Ya, súper. Sí, Bueno, todo claro. ya, qué bueno. Gracias, gracias, muchas gracias. Vamos a orar. Hermana Marcela, le quiero pedir a usted si puede orar para concluir, por favor. Amén. Sí, todo claro, hermano Lucas. Lo único que podría yo decir a lo mejor es que cuando uno profundiza en la palabra, eh, porque antiguamente yo decía, bueno, el pueblo de Israel no entendía, no conocía al Señor porque no, el Señor a lo mejor veló su entendimiento en ese momento, pero me doy cuenta que ellos podían haber aceptado que era el Mesías porque siempre toda su vida lo esperaron. Y cuando aparece Jesús, ¿cómo no se dieron cuenta Mm, en todo el proceso que lo vieron en su ministerio? No darse cuenta, y más encima con todo lo que tú nos explicas ahora, de sus métodos de enseñanza, de que él tenía autoridad sobre las personas, sobre la naturaleza, qué sé yo. Entonces, no darse cuenta que era el Mesías, el Hijo de Dios, entonces, que ellos estaban esperando. Entonces, eso es como impactante cuando uno profundiza más en la palabra y se da cuenta que estando ahí con el mismo Señor, con el mismo Mesías, no lo vieron, no se dieron cuenta y hasta el día de hoy siguen cerrados sus ojos. Y como tú decías, lo tratan de cosas de forma horrible. mm, Pero muy bueno el estudio. Amén. Padre amado, Padre Santo, gracias Señor le damos porque usted Señor es tan bueno, es tan maravilloso Señor. Su autoridad presente desde la eternidad y hasta la eternidad Señor, sobre el clima, sobre la naturaleza, sobre nosotros Señor que somos nada, el hecho, Señor, de poder estudiar su palabra, de poder comprender, Señor, cuán maravilloso ha sido usted, cuán humilde, Señor, a pesar de que vino, como dice su palabra, como Dios y como hombre a esta tierra, a darnos a conocer, Señor, su poder, su autoridad, de una forma tan sencilla, Señor, y no, y su mismo pueblo no lo supo valorar. Padre, pero le damos gracias por permitirnos, Señor, ser hijos adoptados, Señor, injertados en ese olivo, Señor silvestre, y que podemos ahora, Señor, disfrutar, Señor, de sus beneficios, de sus milagros, de sus maravillas. Gracias, Señor, por este estudio maravilloso, Señor, que nos enseña cada día más y aprendemos más, Señor, de usted y de su presencia bendita y de su palabra maravillosa, que nos alienta a seguir adelante. Le pido que bendiga a cada hermano, a cada hermana, Señor, y a Lucas también, para que usted le sea guiando y dando la palabra de autoridad, esa palabra de sabia, Señor, para que nos pueda seguir enseñando. Les bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. amén.